Dios le bendiga a todos en esta hermosa tarde, mi querido amigo y amiga y hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy espero que tú hayas tenido un buen fin de semana y te deseo una semana próspera y en bendición, sobre todo con Dios en tu vida. Hoy quiero compartir una palabra de Dios contigo. Y esa palabra se llama: escapa ahora que puede. Vamos a hablar del amor de Dios. Y para eso yo quiero leer en la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Y voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dicen así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre, gracias por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Imparte fe, imparte esperanza, imparte alegría a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es: escapa ahora que puede. Cuando nosotros leemos estos versos, podemos mirar claramente la expresión del amor de Dios manifestada en Jesucristo. Pero para que nosotros entendamos que todos nosotros debemos de arreglar cuentas con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice su palabra, llamarle en tanto que está cercano. La Biblia dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual de él tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que para poder entender estos versos que hemos leído, vámonos a una historia de un suceso que ocurre, unos versículos anteriores, para llegar al punto clave de lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Todos nosotros necesitamos de Dios. Y por eso quiero expresar y compartir contigo esta historia. Una historia del Padre Celestial. Una historia de amor. Una historia donde el Señor muestra que Él ofrece su amor gratuitamente. Y por medio del amor de Cristo nosotros podemos escapar ahora que podemos. Había un hombre llamado Nicodemo. Y este hombre era religioso, era un principal entre los judíos y también era maestro de Israel. Este hombre era un príncipe. El nombre Nicodemo significa príncipe. Era un hombre muy querido por la comunidad de Israel donde él vivía. Era un hombre honesto y trabajador, un hombre serio. Este hombre viene a Jesús de noche y le dice: Rabí. La palabra rabí quiere decir maestro. Sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas y estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Mas Jesús, escuchando lo que Nicodemo le estaba diciendo, le dijo: es necesario para entrar en el reino de Dios nacer de nuevo. Nicodemo ya era un hombre anciano. Y Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo puede ser posible que un hombre ya siendo viejo pueda entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús dice: no te estoy hablando de ese nacimiento, sino te estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. ¿Eres tú maestro de Israel?, le dice Jesús, y no entiende esto. Porque el que es nacido del espíritu, espíritu es. Mas el que es nacido de la carne, carne es. Jesús le dice a Nicodemo: note usted que si había un candidato para ir al cielo sin ningún tipo de problema, sin tener que arrepentirse en aquella época, Nicodemo era el candidato perfecto. ¿Por qué? Porque este hombre tenía buen testimonio. Este hombre era un hombre serio y honorable. Era un príncipe de su pueblo, querido por su comunidad. Y de ese tipo de gente este planeta está lleno.
era un maestro, era religioso, pertenecía a una secta llamada los fariseos. Sin embargo, a este hombre Jesús le dijo que él necesitaba tener un arrepentimiento. Nacer del agua significa tener un lavamiento. El agua representa la pureza, donde nuestra ropa sucia, vieja, de pecado, es lavada. Y ahora venimos a ser nueva criatura. Ahora, arrepentimiento del espíritu significa un cambio de pensamiento, una regeneración, una restitución de nuestra caída a nuestra posición de hijo, porque somos hijos de Dios. Pero por cuanto el hombre ha pecado, se ha distanciado y hay una separación entre Dios y el hombre. Y solamente Cristo puede hacer esa unión, porque dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Cristo, hombre, el Hijo de Dios. O sea, cuando Dios ve que la humanidad está totalmente caída, Él envía a su Hijo unigénito, no para condenar al mundo, como estamos leyendo aquí, sino para que el mundo sea salvo por Él. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en Él vimos la luz, gloria como la gloria del unigénito del Padre. Cuando hablamos de que Dios envió a su Hijo, estamos hablando, unigénito significa hijo único, nacido solo. O sea, la esencia misma de Dios en la persona de Jesucristo. Dios por medio de Jesucristo, haciendo todo lo posible para que el mundo sea reconciliado por medio de Él mismo con Él. Y no solamente lo envió para que usted y yo lo conozcamos, sino que había que pagar un precio. Y usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios y estábamos bajo una sentencia de muerte. Y esa sentencia era que estábamos destituidos de Dios y estábamos con una sentencia de perdición. No teníamos esperanza, no teníamos fe. Y Jesucristo vino y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Allí Él aceptó ser escupido, ser golpeado, ser latigado, ser maltratado. Le quitaron su ropa, lo flagelaron, lo avergonzaron, le dieron de bofetada. Gloria a Dios. A mí me da tristeza hablar de estos temas de Jesús, pero hay que hablarlo. Y en ningún momento Él nunca se avergonzó de usted ni de mí, sino que Él estaba decidido, porque Él había venido a morir por usted y por mí en la cruz, para que usted y yo tuviéramos hoy esperanza. Qué pena y qué tristeza que mucha gente se avergüenza de Dios. Mucha gente que no quiere decir ni que creen en Dios, porque le da vergüenza. Y qué bonito es que usted diga, sí, yo creo en Dios y estoy agradecido de Él. Desde ahora yo te animo a que tú digas esas palabras. Ahora bien, no lo envió para condenar al mundo, como dice aquí, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, si Él mandó a Cristo para que el mundo sea salvo, significa que el mundo corría peligro, que el mundo estaba en peligro. Porque usted no puede salvar a nadie si nadie necesita ser salvado. Pero aquí nosotros necesitamos ser salvados. Él no vino aquí para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, dice que había una condenación, pero dice que todo aquel que en Él ha creído o cree en Él, no será condenado, que es de la condenación que nosotros estamos hablando. La Biblia dice que está establecido en la palabra de Dios que todo hombre muera y después de esto será el juicio. Y allí se determinará el lugar que usted ha escogido ir. Si usted ha creído en Cristo, si usted le ha entregado su vida a Cristo plenamente, si se ha arrepentido, si ha nacido de nuevo, usted no tendrá problema ni tendrá de qué preocuparse en aquel día. Pero el que no crea, por cuanto no ha creído, ya ha sido condenado.
Y la Biblia dice, y esta es la condenación, que Dios envió a su Hijo al mundo, y Él era la luz, pero los hombres amaron más la luz, más la tiniebla que a la luz. O sea, por cuanto ellos amaron más la tiniebla que a la luz, ya serán condenados. Porque es que el que anda en luz, es que el que ha nacido de nuevo, obra en la luz para que sus obras sean conocidas, que sus obras son buenas y son hechas en Dios. Pero el que no ama la luz, anda en oscuridad, haciendo y deshaciendo, y no se acerca a la luz porque él teme y él no quiere que sus obras sean manifestadas porque sus obras no son buenas. Pero mire lo que dice aquí. El tema es: escapa ahora que puede. Tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros pecamos y el Señor hizo su parte de venir, enviar su Hijo, venir en Cristo, presentarnos su amor, presentarnos quién es Él, para que por medio a Cristo conozcamos al Padre. Nuestro trabajo es creer. Cristo muere en la cruz, se sacrifica por nosotros. Nuestro trabajo ahora es aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos que mirar esa cruz. Tenemos que aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas para que no seamos condenados. ¿Por qué? Cuando usted comete una infracción aquí en esta tierra, quizá usted dure años huyendo de la ley, pero algún día lo van a capturar. Y ese día usted tendrá que dar cuenta ante un tribunal, tendrá que ir a un juicio. Y quizá usted con sus recursos, con sus habilidades o con un buen abogado, usted pueda reducir su sentencia o quizás salga ileso sin ningún problema. Pero la Biblia habla que va a haber un día donde usted y yo vamos a tener que dar cuenta a Dios, no en un juicio terrenal, no en un juzgado terrenal, sino en un juicio, en un juzgado celestial. La Biblia dice que un día vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Dios y de Cristo. Tendremos que ir al trono blanco de Dios y allí serán abiertos los libros. Y el que no se halle en Cristo en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Se van a abrir los libros. Cuando abran los libros, se van a ver todas las cosas que usted ha hecho. Pero todavía no ha llegado lo peor. Por eso es que si usted y yo aceptamos a Cristo ahora, vamos a escapar de ese juicio. Dice que después que usted vea todas las cosas que usted ha hecho, la Biblia dice que Dios no va a tener por inocente al culpable, porque Dios es un Dios justo. A mí me gusta cuando yo hablo de la palabra de Dios, hablar con evidencia, porque líbreme Dios de hablar algo que lo confunda a usted, querido amigo, querida amiga. Usted es muy importante para mí, para mi familia, para la iglesia. Y estamos orando mucho por ti. Pero quiero leerte de la misma letra de la palabra de Dios lo que va a pasar en aquel juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15. Mira lo que dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto significa que hay vida después de la muerte. Aquí, querido amigo, en esta tierra es donde usted escoge el lugar donde usted tendrá que ir. Si usted aquí escoge a Cristo, usted habrá escogido la vida. Si usted aquí escoge al mundo y no servirle a Cristo, usted ha escogido la muerte segunda. ¿Qué es el lago de fuego? El lago de fuego es un lugar preparado por Dios para Satanás y su demonio. Nunca en la mente de Dios el lago de fuego fue creado para usted o yo o para hombre alguno, sino para Satanás y su demonio. Pero el hombre, por causa de su desobediencia y su pecado, ha decidido ir a ese lugar. Y el lago de fuego es lo más terrible que un hombre o una mujer puede experimentar, o cualquier ser creado, porque es peor que el infierno mismo. El lago de fuego es un lugar que está lleno de fuego y azufre. Y todo aquel que no se encuentre en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Y la Biblia dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta es la muerte segunda. Pero ¿cuál es la peor muerte? Que usted viva toda una vida aquí en este mundo sin Dios, sin Cristo, sin su Creador. Y que todavía después que muera, todavía a usted le espere toda la eternidad sin su Creador, y que nunca usted pueda verle la cara. Esa será la peor muerte. Y hoy yo te animo que acepte a Cristo, ese Cristo que vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, ese Cristo que te dice que escape hoy, que puede, ese Cristo de victoria, que no conoce derrota, que te amó, que nos ama incondicionalmente, que nos amó tanto, que vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y escapa ahora que puede. Bye.